¿Sabe usted, querida audiencia, dónde se guarda la verdadera herencia? ¿Se guarda acaso en un testamento firmado ante notario? ¿En una cuenta de banco? ¿O se guarda en las historias que nos contaron los abuelos, en la tierra que pisamos y en la fe que nos dejaron? Vivimos en un mundo que corre muy rápido, un mundo que nos enseña a despreciar lo que no brilla, un mundo donde un papel firmado por un abogado corrupto parece valer más que la memoria de generaciones. Esta es la historia de Mateo Cruz, un hombre bueno de Oaxaca, un hombre de 30 y tantos años, de corazón puro, pero que el mundo de la ciudad vería como simple. Mateo no sabía de leyes ni de negocios. Él sabía de madera. Era un artesano de alebrijes, un artista que hablaba con la madera de copal y la llenaba de colores. Su abuelo, el patriarca, acababa de morir, dejándolo a él y a su hermana con el corazón roto y muchas deudas. La única esperanza era la lectura del testamento, la pequeña granja familiar. Y allí fue donde Mateo, el hombre humilde, se topó con el lobo vestido de traje, el licenciado Ignacio Robles, el notario público del pueblo, un hombre de sonrisa falsa, voz aceitosa y un alma tan podrida como la soberbia que cargaba. En esa oficina fría, frente a hombres de negocios que olían a dinero, el licenciado Robles leyó la voluntad. Y el golpe fue brutal. La granja, dijo el abogado, se la comió una deuda con el banco. No había nada, solo un objeto. Y entonces, el notario, con una risa cruel, sacó de un cajón una Biblia vieja, polvorienta, con la tapa de cuero rota. Ah, sí, dijo. El abuelo le dejó esto, don Mateo, su gran herencia, y frente a todos, para humillarlo, le aventó el libro sobre el escritorio. «Esa Biblia no es herencia, es basura», gritó Robles. «Ni siquiera vale el papel en que está impresa». «¡Qué golpe, por Dios! ¡Qué humillación!». Mateo salió de allí, con las risas de los ricos quemándole la espalda, abrazando esa Biblia vieja, sintiéndose el hombre más pobre y estúpido de Oaxaca. Lo que ese notario corrupto, ese ladrón de cuello blanco no sabía es que tenía razón. La Biblia no era la herencia, era algo más importante, era el mapa secreto que probaba que esas tierras que Robles estaba vendiendo ilegalmente a un hotel de lujo no le pertenecían a él, le pertenecían a todo el pueblo, y la basura estaba a punto de salvarlos a todos. Inicio del acto 1. El taller de Mateo Cruz olía a madera de copal, olía a vida, era su santuario. Allí el mundo de los abogados y las deudas no existía. Solo existían el color y la forma. Sus manos, manchadas de pintura amarilla y azul, se movían con una maestría que venía de generaciones. Estaba tallando un colibrí, dándole vida a un pedazo de madera muerta. Era un hombre de corazón puro, sí, pero también un hombre preocupado. Su abuelo, el viejo sabio que le había enseñado a leer la madera, había muerto hacía un mes. Y había muerto, o eso creían, dejando solo deudas. Su hermana, Ana, entró al taller. Su rostro estaba pálido de preocupación. «Mateo», dijo, «llegó otra carta. Es del banco. Dicen que si no pagamos el préstamo del abuelo para el viernes, nos van a embargar la casa». Mateo dejó de tallar. La alegría del alebrije se le murió en las manos. «¿Pero cómo vamos a pagar? Lo que gano apenas nos da para comer». «No lo sé, Mateo», dijo Ana, al borde del llanto. «Nuestra única esperanza es la lectura del testamento, la granja del abuelo. Con esa tierra, podríamos pagar todo. Es mañana, en la ciudad». Mateo suspiró. Odiaba la ciudad, odiaba a los hombres de traje, pero por su hermana y por la memoria de su abuelo, iría. Al día siguiente, Mateo se puso la única guayabera buena que tenía. Tomó el autobús ruidoso que lo llevó de su pueblo de tierra a la ciudad de Cantera Verde.
La oficina del licenciado Ignacio Robles estaba en el edificio más lujoso de la plaza. Era un lugar frío, silencioso, que olía a alfombra cara y a miedo. Cuando entró, se sintió pequeño. Allí no estaba solo. Sentados en sillas de piel estaban dos hombres que no reconoció. Hombres de la capital, con zapatos brillantes y relojes caros. Lo miraron de arriba a abajo, como si fuera un bicho, y siguieron hablando de campos de golf y permisos de construcción. Y entonces salió él, el licenciado Robles, un hombre de 60 años, impecablemente vestido, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Exudaba esa falsa confianza de un hombre que sabe que tiene todo el sin poder. «Ah, Mateo, pase, pase. Qué bueno que llega», dijo Robles con esa voz aceitosa. «Estábamos esperándolo para un trámite. Sencillo». Mateo se sentó en la silla más pequeña. Los hombres de la capital lo miraban con impaciencia. «Bien, vayamos al grano», dijo Robles, abriendo una carpeta de lujo. «Estamos aquí por la sucesión testamentaria de su abuelo, don Manuel. Un hombre bueno, pero muy malo para los negocios. Lamento decirle». Mateo se tensó. Como su notario de confianza, continuó. «Robles, yo mismo manejé sus finanzas los últimos años y mire usted qué pena. La sequía, los malos precios. Don Manuel tuvo que hipotecar la granja familiar». «¿Hipotecar?», susurró Mateo. «Sí, y lamentablemente la deuda creció más que el maíz. Así que, para ponerlo en términos que usted entienda, el banco se quedó con la granja. Un golpe al estómago, la única esperanza, perdida». Mateo sintió que el aire le faltaba. «Pero, ¿y la casa? Nuestra casa?» «Ah, la casa donde viven está a nombre de ustedes. No se preocupe», dijo Robles, como si le hiciera un favor. «Pero de la herencia del abuelo no queda nada, cero». Los hombres de la capital sonrieron satisfechos. Mateo estaba devastado. Era el fin. Iban a perderlo todo. Se levantó, mareado. «Entonces, ¿eso es todo, licenciado?» «Casi», dijo Robles, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Hay una cosa más. Su abuelo fue muy específico en su testamento. Dejó algo solo para usted, Mateo». El notario se agachó. Abrió el último cajón de su escritorio y sacó un objeto envuelto en un trapo polvoriento. Lo puso sobre la mesa de caoba. Era una Biblia vieja, grande, con la tapa de cuero gastada por un siglo de uso, las esquinas rotas y el papel amarillo. «Su herencia, Mateo», dijo Robles, y su voz goteaba sarcasmo. Los hombres de la capital soltaron la carcajada, una risa seca, cruel. «Una Biblia», dijo Mateo, confundido. «La Biblia familiar», dijo Robles. Su abuelo insistió. Dijo que esto era lo más valioso que tenía. Imagínese. Empujó el libro sobre la mesa. El libro se deslizó y casi cae al suelo. «Tómela», dijo Robles, perdiendo la paciencia. «Tome su gran herencia. No sé para qué la quiere. Ni siquiera vale el papel en que está impresa». Y entonces gritó la frase que sellaría su destino. «Esa Biblia no es herencia, es basura». La humillación fue total. Mateo, con la cara ardiendo de vergüenza, no dijo nada. Se acercó. Con sus manos de artesano, tomó el libro viejo. Lo abrazó contra su pecho. Era lo único que le quedaba de su abuelo. «Ahora, si me permite, don Mateo», dijo Robles, volviendo a su silla, «estos señores y yo tenemos que discutir la venta de unos terrenos. Esos terrenos, querida audiencia, eran los mismos que le acababa de robar a la familia de Mateo. «Retírese, por favor». Mateo salió de esa oficina fría. Salió humillado. Salió sintiéndose el hombre más pobre de Oaxaca, con las risas de esos hombres quemándole la nuca. Salió abrazando un pedazo de basura. Lo que ese notario ladrón no sabía, lo que esos hombres ricos no sabían, es que Mateo no estaba abrazando un libro.
Estaba abrazando una bomba de tiempo, estaba abrazando el único mapa, el único secreto que podía salvar a todo su pueblo. Es una cosa terrible, ¿no cree usted? La soberbia, el desprecio por nuestras raíces, por nuestra fe. Esta historia, que nace en la tierra mágica de Oaxaca, nos enseña que a veces la herencia más valiosa no es la que brilla, es la que guarda la memoria. Nos daría una alegría inmensa saber hasta dónde llega el eco de esta historia de fe y de justicia. Por favor, con todo cariño, escríbanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos hace usted el favor de acompañarnos. Esa noche, el silencio en la pequeña casa de Mateo Cruz era más pesado que el adobe de las paredes. Regresó del viaje a la ciudad sintiéndose vacío, derrotado. La humillación en la oficina de Robles le ardía en la cara. Su hermana, Ana, lo esperaba en la cocina. Vio el rostro de Mateo y no necesitó preguntar. «No hay nada, ¿verdad?», susurró ella. «Nada, Ana», dijo Mateo, y su voz sonaba muerta. El banco se quedó con la granja del abuelo. Las deudas nos comieron. ¿Y la casa? ¿La nuestra? Robles dice que la casa está a nuestro nombre, pero ¿de qué sirve si nos van a cortar la luz? Si no tenemos para tus medicinas. La hermana de Mateo sufría de los pulmones, una enfermedad que requería medicinas caras, medicinas que las deudas del abuelo ya no les permitían comprar. «No te preocupes, Mateo», dijo ella, tratando de ser fuerte. «Tus alebrijes se venderán». «¿Alebrijes?», rió Mateo sin alegría. «El arte no paga las cuentas, Ana. El licenciado Robles me lo dejó muy claro». Y entonces, con un gesto de derrota, puso sobre la mesa la única herencia que traía, la Biblia vieja. «El abuelo me dejó esto», dijo. Ana la miró, y las lágrimas que había aguantado por fin salieron. «¿La Biblia? Después de un todo, solo la Biblia? Robles se robó todo y nos dejó la fe». «Es basura, Ana», dijo Mateo repitiendo el insulto del notario. «No alcanza ni para el papel en que está impresa». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Daba vueltas en su catre. Se sentía estúpido, un tonto artesano al que los hombres listos de la ciudad le habían visto la cara. Se levantó en la madrugada. La luna de Oaxaca entraba por la ventana, iluminando la Biblia sobre la mesa. La basura. Sintió un impulso, no de fe, sino de nostalgia. Se acercó y la tocó. La pasta de cuero estaba seca, agrietada, pero era un cuero grueso de venado. La acarició, recordando las manos de su abuelo, esas manos callosas, pasando esas mismas páginas. La abrió. El olor a papel viejo y a copal guardado llenó sus pulmones. Vio la letra temblorosa de su bisabuela, anotando los nacimientos y las muertes de la familia. Era un libro lleno de fantasmas. Pero Mateo no era un lector, era un artesano. Y sus manos sabían de materiales. Sus manos sentían. Pasó la mano por la contraportada. El cuero, algo estaba mal. La tapa era demasiado gruesa, demasiado rígida en un punto. Había un bulto. «Qué raro», pensó. Con sus uñas, esas uñas fuertes de tallador, buscó el borde y lo encontró. Un corte fino, casi invisible. No era una sola pieza de cuero. Estaba pegada. Corrió a su taller. Tomó su cuchilla más fina, esa con la que tallaba los ojos de los colibríes. Con un pulso de cirujano, cortó el pegamento viejo. La tapa de cuero. Se separó. Y adentro, ¡Dios mío!, había un compartimento secreto. Un hueco tallado en la madera gruesa de la contraportada. Y dentro de ese hueco no había oro, no había joyas. Había dos cosas. Un pedazo de piel de venado, doblado y amarrado con un hilo de isle. Y un papel, un solo papel, amarillento, doblado en cuatro. Con manos temblorosas, Mateo desdobló el papel. Era un título de propiedad. Pero la letra era antigua, elegante, y los sellos eran enormes, de cera roja, casi negros por el tiempo.
No entendía las palabras. Dejó el papel y abrió el cuero de venado. Era un mapa dibujado a mano, con carbón y tintas naturales. Pero Mateo conocía ese dibujo. Era su pueblo. Ahí estaba el río. Ahí estaba el cerro del Picacho, y allí estaba la granja del abuelo. Pero las líneas, las fronteras, seguían. El mapa mostraba que las tierras de su abuelo no terminaban en el arroyo seco. Seguían y cubrían todo el valle. Cubrían las tierras que el pueblo creía que eran del gobierno. Cubrían la zona donde Mateo había oído. Unos gringos estaban construyendo un hotel de lujo. «No puede ser», susurró. El abuelo era dueño de todo esto. Mientras Mateo miraba el mapa que le quemaba las manos, en un restaurante caro de la capital de Oaxaca, el licenciado Ignacio Robles levantaba una copa de mezcal añejo. Frente a él estaban los hombres de zapatos brillantes que habían estado en su oficina. Eran los ejecutivos del conglomerado hotelero. «Se lo dije, señores», dijo Robles con su sonrisa aceitosa. «Las tierras comunales están limpias. El último heredero de los Ventura es un tonto artesano de alebrijes que acabo de despachar con una Biblia vieja. La compraventa de esas tierras comunales es un hecho. La próxima semana sus máquinas pueden entrar. ¡Salud! Por el progreso de Oaxaca». El desgraciado estaba vendiendo las tierras de la gente. Al amanecer, Mateo no fue a su taller. Corrió a la orilla del pueblo, a la última casa de adobe, la que estaba llena de libros y olía a tabaco. La casa de doña Elena Vargas. Doña Elena era una leyenda. Tenía más de 70 años, fumaba puros, y era la historiadora no oficial del pueblo. Era la única que conocía las leyes antiguas y la única que le había plantado cara a Robles en el pasado. Era la mejor amiga del abuelo de Mateo. «¡Doña Elena!», gritó golpeando la puerta. La anciana abrió, con el cabello plateado trenzado y una mirada filosa. «¿Qué son estos gritos, Mateo? Se te apareció el diablo». «Casi, doña. Mire», dijo él, y extendió el mapa y el título sobre la mesa de la cocina de Elena. Doña Elena vio los papeles, se puso los lentes, y entonces soltó la taza de café. La taza se hizo añicos en el suelo. La anciana se llevó las manos a la boca. Estaba pálida, temblaba. «Dios de la misericordia», susurró. «Mateo, ¿dónde encontraste esto?» «En la Biblia del abuelo, la que me dejó». «¿Qué es?» Doña Elena tocó el papel con una reverencia que Mateo nunca había visto. «Mateo, esto», dijo, y su voz se quebró. «Esto es el título primordial, el acta de nacimiento de nuestro pueblo». «¿Qué?» «Es el título original que el virrey le dio a nuestros ancestros zapotecas. Aquí dice que estas tierras», y señaló el mapa, «todo el valle, son tierras comunales. No son de una persona, son de todos nosotros, pertenecen al pueblo». «Pero Robles», dijo Mateo. «Robles dijo que el banco se quedó con la granja del abuelo». «¡Claro!», gritó doña Elena, entendiendo la trampa. «El ladrón usó la deuda de tu abuelo para embargar su pedazo, y ahora está usando ese embargo para venderlo todo. Y él sabía de esto». «¿Cómo sabe?» «Porque tu abuelo y yo lo enfrentamos hace 20 años. Robles nos dijo que este documento, que el título primordial, se había quemado en el incendio del Palacio Municipal. Nos mintió». Y entonces doña Elena miró la Biblia. «¿Y tu abuelo? ¡Ay, Manuel! ¡Oh, qué sabio eras! Él lo salvó. Él sabía que Robles vendría por él y lo escondió en la casa de Dios, en el libro sagrado». Y entonces señaló la Biblia. «Mateo, el mapa dice que es nuestro, pero este libro dice quiénes somos nosotros. Aquí están los nombres, los bautizos, los registros de sangre que nos conectan a los dueños originales. Esta Biblia es nuestro único contrato. Es la única prueba de que somos los herederos». Mateo sintió un vértigo.
El artesano de Alebrijes, el hombre simple, era el guardián de la herencia de todo un pueblo. Pero, querida audiencia, la maldad tiene oídos en todas partes. Mateo, lleno de un coraje nuevo, fue a la presidencia municipal. «Quiero ver los registros de tierras», le dijo al secretario. El secretario, un hombrecillo asustado que le debía el puesto a Robles, le dio largas. «No están, joven, se están actualizando». «Mentira», pero fue suficiente. El secretario corrió a avisarle al notario. «Licenciado, el nieto de don Manuel, el tonto ese, anda haciendo preguntas sobre el mapa». Robles sintió un hielo en la espalda. ¿El mapa? Imposible. Se había quemado. A menos que... «La Biblia», gruñó. Esa noche, la traición golpeó. Mateo regresó a su taller, sintiendo el poder de la verdad. Pero cuando abrió la puerta, el alma se le cayó a los pies. Estaba destrozado. Un vandalismo brutal. Sus alebrijes, esas figuras mágicas que eran su vida, estaban hechos pedazos. Colibríes sin alas, jaguares, partidos a la mitad, y sus pinturas habían vaciado los botes de pintura brillante sobre todas sus herramientas. Era un desastre, era un mensaje enviado por Robles, y entonces el propio notario apareció en la puerta del taller, como un sopilote. «¡Qué barbaridad, Mateo!», dijo Robles, fingiendo tristeza. «¡Cuánta maldad hay en el mundo! ¡Qué terrible! Destruir el trabajo de un hombre». Mateo temblaba de rabia. «Pero mire», continuó el abogado, «yo soy un hombre de bien, y no me gusta verlo sufrir. Me enteré de que su hermana Ana está muy enferma». Señaló la Biblia, que Mateo ahora cargaba en un morral. «Y me enteré de que su abuelo le dejó ese libro viejo». Se acercó. «Soy coleccionista, Mateo. Me gustan las cosas viejas, y esa Biblia es una antigüedad interesante». Abrió un portafolio y sacó un fajo de billetes, un fajo grueso. 50,000 pesos, Mateo, dijo en voz baja. Ahorita mismo, en efectivo, para sus medicinas, para arreglar su taller. Solo por ese libro viejo. La tentación, 50,000 pesos. Era la respuesta a todas sus oraciones. Era la medicina de Ana. Era la paz. Podía tomar el dinero y olvidarse de los mapas, de los hoteles, de la lucha. Estaba tentado, humanamente tentado. Miró el dinero, miró su taller destruido y corrió a casa de doña Elena. «Doña, mire», le dijo, mostrándole el dinero. «Robles me ofrece esto por la Biblia, 50,000. Con esto puedo curar a Ana, puedo...» Doña Elena no lo dejó terminar. Le dio una bofetada de anciana, pero que sonó como un trueno. «¡Estúpido!», le gritó. «¿No ves? Te está comprando con el dinero que nos robó a todos. Pero mi hermana y el resto del pueblo», lo enfrentó la anciana. «¿Qué hay de las otras hermanas, de las otras madres? Ese hombre te ofrece 50,000 pesos por tierras que valen 500 millones. Te ofrece migajas por nuestra alma». Y entonces lo agarró de la camisa y con lágrimas de furia en los ojos, le dijo la frase que lo cambió todo. «Tu abuelo no te dejó ese mapa para que te volvieras rico, Mateo. Te lo dejó para que fueras justo. Esto no es sobre ti, Mateo. Esto es sobre todos nosotros». La verdad lo golpeó. La vergüenza de su tentación. El artesano cobarde se murió en ese instante, y el guardián nació. Regresó al taller. Robles lo esperaba sonriendo con el dinero en la mano. Mateo lo miró, y con una calma que daba miedo le regresó el fajo de billetes. «No, está en venta, licenciado». La sonrisa de Ignacio Robles se borró. Se hizo una línea delgada y peligrosa. «¿Qué dijiste?» «Dije», repitió Mateo, «que la herencia de mi pueblo no tiene precio». Robles guardó el dinero. Sus ojos se volvieron fríos, como los de una serpiente. «Grave error, Mateo», susurró, «el más grave de tu vida. No sabes con quién te acabas de meter». «No, licenciado»,
dijo Mateo abrazando el morral que contenía la Biblia. Es usted quien no sabe con quién se acaba de meter. Grave error, Mateo. Esas palabras del notario resonaron en el taller destrozado de Mateo como una sentencia de muerte. El olor a pintura derramada y madera rota era el olor de la guerra. Mateo corrió a casa de doña Elena. Llegó sin aliento, con el morral que contenía la Biblia aferrado al pecho. «Doña, rechacé el dinero, pero me amenazó, destrozó mi taller. ¿Qué hacemos ahora? Ese hombre es el diablo». Doña Elena, la vieja historiadora, estaba sentada en su mecedora, fumando su lúpulo con calma. «Tranquilo, mijo. Sabíamos que el perro iba a morder. Robles es un perro grande, sí, pero es un perro de rancho. Le tiene miedo al perro de la ciudad». «¿Cómo?», dijo Mateo. «No podemos pelear aquí, Mateo. Aquí, en este pueblo, Robles es el juez, el policía y el presidente municipal. Aquí sus mentiras son la ley. Necesitamos un abogado honesto». «¿Y dónde hay uno de esos?», rió Mateo sin alegría. «En Oaxaca», dijo ella. «Conozco a un muchacho, el hijo de mi comadre. Es joven, tiene poca experiencia, pero tiene algo que Robles perdió hace 30 años. Tiene vergüenza. Se llama David Herrera. Vámonos». El viaje en el autobús de segunda clase a la capital de Oaxaca fue largo. Mateo se sentía fuera de lugar, un campesino cargando un libro viejo, oliendo a copal en un mundo de prisa y perfume. La oficina del licenciado Herrera no era como la de Robles. Era un cuartito en un segundo piso, encima de una tlapalería. Olía a polvo de libros y a café recalentado. David Herrera era un joven de lentes abrumado por papeles. Los escuchó con paciencia, miró la Biblia, miró el mapa y suspiró. «Doña Elena, con todo el respeto que me merece», dijo, «esto es hermoso, es historia pura, pero legalmente es débil». «Débil», dijo Mateo con el corazón en el suelo. «Robles es el notario público número 1. Su sello tiene fe pública. Este mapa, aunque hermoso, es un dibujo, y este título primordial es de la época del virrey. La reforma agraria cambió todo. Robles va a argumentar que esto es solo una reliquia sentimental». «Pero es la verdad», insistió Mateo. «La verdad no siempre gana en la corte, don Mateo. Gana el que tiene los papeles más nuevos». David se sentó frente a su computadora vieja. «Pero, a ver, déjeme ver qué está haciendo este ladrón». Empezó a teclear. Entró al registro público de la propiedad. Buscó Ignacio Robles. Buscó terrenos comunales San Bartolo. Y de repente se quedó helado. «¡Ay, Dios mío!», susurró el abogado. «¿Qué? Listo es este desgraciado». «¿Qué? ¿Qué pasa?», dijo Elena. «Mire esto», dijo David volteando la pantalla. «No está vendiendo todas las tierras comunales. Mire, está usando la granja de su abuelo, don Mateo. El banco sí se la quitó, y Robles la compró del banco ayer». «¿Y?», dijo Mateo. «¿No entiende?», dijo David, su cerebro de abogado trabajando a 1000 por hora. La granja de su abuelo era el solar original, era el centro del ejido. Al embargar esa granja, el licenciado Varela, perdón, Robles, legalmente disolvió el comisariado ejidal, hizo que la tierra comunal, a los ojos de la ley moderna, pareciera no tener dueño. Está usando la hipoteca de su abuelo como el ancla legal para robarse todo el valle». Doña Elena y Mateo se quedaron fríos. La trampa era más profunda y más sucia de lo que imaginaban. «Tenemos que detenerlo», dijo Mateo. «¿Pero cómo?», dijo David. «Robles tiene el embargo, tiene los papeles nuevos, disolvió el ejido. ¿Quién va a reclamar la tierra si el dueño, el ejido, ya no existe?» El silencio cayó en la oficina. Robles había ganado. Y entonces, doña Elena, la historiadora, la que fumaba puros, puso su mano sobre la Biblia. «El ejido ya no existe, licenciado», dijo con calma. «Pero los herederos...». «Sí», David la miró. «¿Herederos?». «Abra la Biblia, mijo», le dijo a Mateo. Mateo la abrió, pasó el mapa,
y llegó a las páginas centrales, esas páginas amarillas llenas de la caligrafía elegante de su bisabuela. «¿Qué es esto?», dijo David, acercándose. «La familia», dijo Elena. «Mire, aquí se bautizó a Manuel Ventura, hijo de... Aquí se casó Rosa con... Aquí nació Mateo Cruz. Están todos. 8 generaciones. Es el registro de sangre». David Herrera, el joven abogado, sintió que se le ponía la piel de gallina. No lo podía creer. «Doña Elena, don Mateo», dijo, y su voz temblaba de emoción. «Robles tiene los papeles de la tierra, pero ustedes tienen la prueba de la gente. En Mintusi, Oaxaca, bajo la ley de usos y costumbres, un registro familiar así, en una Biblia, tiene el mismo peso que un acta de nacimiento. Esta Biblia es la única prueba de linaje. Con esto podemos demandarlo. Podemos probar quiénes son los verdaderos dueños». El libro basura era el contrato. Había esperanza. Mateo sintió una alegría que no le cabía en el pecho. No era un tonto. Su abuelo había sido un genio. Pero, querida audiencia, Robles no era un genio. Era un tramposo. Y los tramposos no juegan limpio. Robles tenía espías. Vio el viaje de Mateo y Elena a la ciudad. Vio la sonrisa en sus rostros cuando regresaron. Y supo que el abogado joven había encontrado algo. «¿Pero el qué?». «La Biblia», gruñó. «Todo está en esa maldita Biblia». Y decidió jugar sucio. Esa noche, Mateo estaba en su casa, celebrando con su hermana Ana y doña Elena. «Vamos a ganar, doña. Mañana mismo David presenta la demanda». Pero la puerta fue golpeada. No con los nudillos, con la culata de pin, un rifle. 2 policías estatales entraron. «Mateo Cruz, soy yo, ¿qué pasa?». «Queda usted detenido», dijo el oficial con una voz aburrida. «¿Detenido? ¿Por qué?». «Por fraude, falsificación de documentos históricos y perturbación de la paz». Era la trampa de Robles. Los había acusado de falsificar el mapa. «No pueden», gritó Elena. «Cállese, señora. Manos a la espalda, Cruz». Y entonces el segundo policía, el que estaba callado, vio el morral de Mateo sobre la mesa. El morral que contenía la Biblia. «Y esto», dijo el policía tomándolo, «esto queda confiscado como evidencia». «¡No!», gritó Mateo. «Todo menos eso. Es la prueba». «Exacto», dijo el policía con una sonrisa torcida. «Se llevaron a Mateo a la cárcel del pueblo. Y peor, se llevaron la Biblia, se llevaron la memoria. La noticia corrió por el pueblo como veneno. Lo arrestaron. El mapa era falso. Mateo nos engañó. Pobre tonto, ahora sí lo hundió Robles». El pueblo, ese pueblo que él quería salvar, ahora dudaba de él. Y para rematar, la mano de Robles es larga. Esa misma noche, un hombre, un matón encapuchado, entró a la fuerza a la casa de doña Elena. «¿Dónde están los otros papeles, vieja?», le gritó revolviendo sus libros. «No hay más», gritó ella. El hombre, frustrado, la empujó con fuerza. Doña Elena, la mujer de 70 años, cayó mal contra la mesa. Su brazo, se escuchó un crujido. El hombre huyó. Al día siguiente, Ana pagó la fianza de Mateo con el último dinero que tenían. Mateo salió. Se sentía sucio, derrotado, libre, pero sin nada, sin la Biblia, sin el respeto del pueblo. Y entonces le dieron la noticia. «Mateo, es doña Elena, está en el hospital». Corrió. La encontró en una cama, pálida, con el brazo enyesado. Pero sus ojos ardían. «Mateo», dijo ella, apenas con fuerza. «Doña, es mi culpa», sollozó él. «Es mi culpa. Yo soy un tonto, un artesano de alebrijes. No sé pelear con estos demonios. Tenía razón el notario. Debí tomar el dinero. Ahora usted está lastimada, mi hermana no tiene medicina, el pueblo me odia. Y Robles se quedó con la Biblia. Perdimos». Estaba en el punto más bajo, roto. Pero doña Elena, con su brazo bueno, lo agarró de la camisa, lo jaló.
Cállate la boca, Mateo, deja de llorar. ¿Qué te enseñó tu abuelo? A rendirte. Pero nos quitaron el mapa, nos quitaron la prueba. Y entonces la vieja sabia le dijo la frase que lo cambió todo. «Idiota», le dijo, con una sonrisa adolorida. «Robles es un tonto. Se robó el papel, se robó la copia, pero no puede robarse la memoria». «¿Cómo?» «Mateo», dijo Elena. «Robles tiene el mapa, sí, pero no puede robarse la tierra, no puede robarse las piedras, los arroyos, las mojoneras, los linderos. El territorio sigue ahí». Hizo una pausa. «Robles tiene el mapa. La Biblia tiene los nombres. Pero nos falta una cosa, mijo. Nos falta la fe». Los ojos de Mateo se abrieron. Entendió. Dejó de ser la víctima. Dejó de ser el artesano. Y se convirtió en un estratega. Robles no podía destruir el territorio. Salió del hospital como un rayo. No fue a la policía, no fue al abogado. Fue a la cantina del pueblo, donde estaban los otros viejos, los compadres de su abuelo. «Don Tacho, don Jacinto», gritó entrando. «Ustedes conocieron a mi abuelo. Ustedes caminaron esta tierra antes que Robles naciera». Los viejos lo miraron confundidos. «El notario nos robó el mapa», dijo Mateo. «Pero no nos... puede robar la memoria. Ayúdenme». Tomó una servilleta, un lápiz. «Ayúdenme a recordar. ¿Dónde estaba la mojonera? ¿La piedra del coyote?» Y don Tacho, el viejo, cerró los ojos. «Claro, mijo. Estaba pasando el arroyo seco, donde el mezquite se partió en dos». «Sí», dijo otro. «Y de allí la línea corría derecho hasta la loma chata». La memoria colectiva. El mapa estaba vivo. Estaba en la cabeza de los ancianos. Mateo empezó a dibujar en la servilleta. Un mapa nuevo. Un mapa hecho de recuerdos. Se dio cuenta de que tenía que recuperar la Biblia, no por el mapa, sino por los nombres. El mapa de los viejos probaba la tierra, y la Biblia probaba los herederos. El juego había cambiado. Mateo por fin tenía un plan. La pequeña oficina del abogado David Herrera, encima de la tlapalería, se había convertido en un búnker de esperanza. Por primera vez, Mateo Cruz sentía que tenía un arma. La Biblia de su abuelo no era basura, era un contrato sagrado, un registro de sangre que probaba quiénes eran los verdaderos dueños de la tierra comunal. «Vamos a ganar, doña Elena», dijo Mateo, y sus ojos de artesano brillaban con una luz nueva. «Mañana mismo, David, presente la demanda. Con esto Robles no podrá vender nada». Pero, querida audiencia, se les olvidó algo. Se les olvidó que la ley, en un pueblo controlado por un hombre corrupto, no es un escudo para el justo, es un garrote para el poderoso. El licenciado Ignacio Robles era un hombre que no había construido su imperio de tierras robadas siendo un tonto. Tenía oídos en todas partes. Sabía que Mateo había ido a Oaxaca. Sabía que había hablado con un abogado. Y supo, con un terror helado, que el tonto del pueblo había descubierto el poder de la Biblia. Robles no podía permitir que ese libro llegara a un juez honesto. Tenía que actuar, y tenía que actuar rápido. Esa misma noche, la oscuridad cayó sobre el pueblo de Mateo como un manto de traición. Mateo estaba en su casa, cuidando a su hermana Ana, que tosía con fuerza. La Biblia, el tesoro del pueblo, estaba envuelta en un rebozo, escondida bajo su catre. La puerta no fue tocada, fue pateada. 2 policías estatales, hombres rudos con uniformes que olían a poder, irrumpieron en la pequeña casa. No eran los policías del pueblo, eran hombres de Robles. «Mateo Cruz», ladró el comandante. «Soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué son estas formas?» «Queda usted detenido», dijo el oficial sacando unas esposas. «¿Detenido?», gritó Ana, asustada. «¿Pero por qué?». «Por fraude»,
dijo el policía con una sonrisa burlona, falsificación de documentos históricos y por agitar a la comunidad. Era la trampa de Robles, el ladrón acusando al robado. «No pueden hacer esto», gritó Mateo luchando. «Es una mentira. ¿La prueba?» «Ah, sí», dijo el segundo policía. «La prueba». Con la punta de su bota pateó el catre de Mateo. Vio el morral, lo abrió y sacó la Biblia. «Miren qué tenemos aquí», dijo con asco. «La evidencia. Queda confiscada». «¡No!», rugió Mateo. Fue un grito que salió desde el fondo de su alma. «Todo menos eso. Por favor, es la herencia de mi abuelo». «Es evidencia de un crimen, Cruz», dijo el comandante mientras le apretaba las esposas. «Y ahora camine». Lo sacaron a rastras. Lo sacaron frente a todos sus vecinos que se asomaban por las ventanas, asustados. Vieron a Mateo, el artesano bueno, el nieto de don Manuel, siendo tratado como un criminal. Y la duda, ese veneno terrible, entró en sus corazones. «¿Será?», murmuraban. «¿Será que Mateo sí falsificó el mapa? El pueblo, ese pueblo que él quería salvar, ahora lo creía un estafador». Pero la crueldad de Robles no paró allí. Mientras Mateo pasaba la noche en una celda húmeda y fría, oliendo a miedo, un hombre encapuchado, uno de los matones de Robles, pateó otra puerta, la puerta de doña Elena Vargas. La anciana se despertó con el ruido. «¿Quién vive?». «Cállese, vieja», gritó el hombre. Entró a la pequeña casa y empezó a destrozar todo. Tiró los libros de historia de doña Elena, rompió sus muebles. «¿Dónde están?», gritaba. «¿Dónde están los otros papeles? El tonto de Mateo no podía tenerlo todo». Doña Elena, con sus 70 años, pero con el fuego de una leona, tomó lo primero que encontró, un atizador de la chimenea. «Lárguese de mi casa, perro», le gritó. «Vieja estúpida», gruñó el hombre y la empujó. La empujó con toda su fuerza. Doña Elena cayó. Cayó con fuerza contra el filo de la mesa de madera. Se escuchó un crujido seco y un grito de dolor. El brazo de la anciana se lo había roto. El hombre, asustado por el grito, huyó a la oscuridad. Al día siguiente, la ruina era total. Ana, la hermana de Mateo, tuvo que usar el último dinero que guardaban para la medicina, para pagar la fianza de su hermano. Mateo salió de la cárcel. Se sentía sucio, humillado, derrotado. Estaba libre, pero ¿de qué servía? La Biblia estaba en manos de Robles. El pueblo lo creía un criminal. Su taller estaba destrozado. Y entonces le dieron la noticia. «¡Mateo!», le dijo un vecino. «¡Corra! Es doña Elena. Anoche la atacaron. Está en el hospital». Querida audiencia, fue el punto más bajo, el momento en que la oscuridad es total. Mateo corrió, entró al hospitalito del pueblo y la vio. Doña Elena estaba en una cama, pálida, con el brazo enyesado y un ojo morado, pero sus ojos seguían ardiendo. «Doña», sollozó Mateo, cayendo de rodillas junto a la cama. «Doña Elena, perdóneme, es mi culpa». «Levántate, Mateo», dijo ella con voz débil. «No, es mi culpa», lloró él. «Yo soy un tonto, un simple artesano de alebrijes. No sé pelear con estos demonios. El notario tenía razón. Debí tomar el dinero. Mírela ahora. Usted está lastimada. Mi hermana Ana no tiene su medicina. El pueblo me odia. Y Robles se quedó con la Biblia. Perdimos, doña Elena. Perdimos todo». Doña Elena, con su brazo bueno, lo agarró de la camisa. Lo jaló. «Cállate la boca, Mateo. Deja de llorar. ¿Qué te enseñó tu abuelo a rendirte? Pero nos quitaron el mapa, nos quitaron la prueba». Y entonces la vieja sabia le dijo la frase que lo cambió todo. «Idiota», le dijo con una sonrisa adolorida. «Robles es un tonto. Se robó el papel, se robó la copia, pero no puede robarse la memoria». «¿Cómo?». «Mateo», dijo Elena. «Robles tiene el mapa, sí, pero no puede robarse la tierra.
no puede robarse las piedras, los arroyos, las mojoneras, los linderos. El territorio sigue ahí. Hizo una pausa. Robles tiene el mapa, la Biblia tiene los nombres, pero nos falta una cosa, mijo, nos falta la fe. Los ojos de Mateo se abrieron. Entendió. Dejó de ser la víctima, dejó de ser el artesano y se convirtió en un estratega. Robles no podía destruir el territorio. Salió del hospital como un rayo, no fue a la policía, no fue al abogado, fue a la cantina del pueblo, donde estaban los otros viejos, los compadres de su abuelo. «Don Tacho, don Jacinto», gritó entrando, «ustedes conocieron a mi abuelo. Ustedes caminaron esta tierra antes que Robles naciera». Los viejos lo miraron, confundidos. «El notario nos robó el mapa», dijo Mateo, «pero no nos puede robar la memoria. Ayúdenme». Tomó una servilleta, un lápiz. «Ayúdenme a recordar. ¿Dónde estaba la mojonera? La piedra del coyote?» Y don Tacho, el viejo, cerró los ojos. «Claro, mijo. Estaba pasando el arroyo seco, donde el mezquite se partió en dos». «Sí», dijo otro, «y de allí la línea corría derecho hasta la loma chata». La memoria colectiva. El mapa estaba vivo, estaba en la cabeza de los ancianos. Mateo empezó a dibujar en la servilleta. Un mapa nuevo, un mapa hecho de recuerdos. Se dio cuenta de que tenía que recuperar la Biblia, no por el mapa, sino por los nombres. El mapa de los viejos probaba la tierra, y la Biblia probaba los herederos. El juego había cambiado. Mateo por fin tenía un plan. Fue a ver al Cinto Centers, un joven abogado, a David. «Nos quitaron la Biblia, David, pero fue un arresto ilegal». «Lo sé», dijo David. «Robles controla al juez local. No podemos hacer nada aquí». «Entonces tráigala a la capital», dijo Mateo, ahora pensando como estratega. «Pida un peritaje, un perito de la Ciudad de México, alguien que Robles no pueda comprar». David sonrió. Eso es listo, Mateo, muy listo. Cuesta dinero. El pueblo lo pagará», dijo Mateo, que ahora hablaba por todos. «Consiga al mejor». El abogado hizo las llamadas y lo logró. Consiguió una liminar federal. La Biblia no podía ser destruida. Tenía que ser analizada por un perito caligráfico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un golpe para Robles. El notario, al enterarse, entró en pánico. Un perito federal. Eso era serio. No podía sobornarlo. Vio a los ejecutivos del hotel. «Señores», les dijo, «ha surgido un pequeño problema legal. Unos agitadores. Tenemos que acelerar la venta. La firma final será en 48 horas, antes de que ese perito llegue». La carrera contra el tiempo había comenzado. El perito llegó. Un hombre serio, imparcial, de la capital, cansado, escéptico. La reunión se hizo en la oficina de Robles. Allí estaba Mateo, David, doña Elena, con su brazo en cabestrillo, y el perito. Robles puso la Biblia sobre la mesa. «Como verá, señor perito, un libro familiar. Lindo, pero sin valor legal». Luego, Robles sacó sus papeles. Una carpeta impecable. «Y aquí tenemos los documentos notariales reales, escrituras actualizadas, sellos notariales recientes, firmas legibles, la ley moderna». El perito se puso sus lentes. Pasó una hora. Revisó la tinta de la Biblia. Revisó el papel. «Sí», dijo. «La Biblia es auténtica, del siglo XIX. Muy interesante». Mateo sintió un rayo de esperanza. «Pero», dijo el perito, y ese «pero» mató la esperanza. El perito tomó los papeles de Robles. «Pero estos documentos, licenciado, son impecables. Legalmente», dijo el perito, mirando a Mateo con lástima. «Aunque la Biblia es un tesoro histórico, no puede competir contra un acta notarial reciente. Estos sellos, estas firmas, tienen precedencia legal moderna». Se giró hacia Robles. «El documento del notario es el que vale. La venta de las tierras puede proceder.
Se acabó. Todo estaba perdido. Robles sonrió con su sonrisa de cocodrilo. Gracias, señor perito. Ahora, si me disculpan, los señores del consorcio hotelero llegan en 1 hora para la firma. Final. Mateo estaba destrozado. Salió de la oficina, derrotado. Se sentó en la banca de la plaza, miró la iglesia del pueblo, la iglesia que su bisabuelo había ayudado a construir. Perdóname, abuelo, susurró. Te fallé. Miró el altar y vio un detalle, un tallado en la madera del altar, un tallado que él, como artesano de alebrijes, reconoció. Era el mismo estilo, la misma flor, que estaba tallada en la cubierta de la Biblia. Recordó las palabras de doña Elena. La iglesia fue la primera. Notaría. Y recordó algo más. Recordó de niño haber acompañado a su abuelo a la oficina de Robles. ¿A qué? A pagar los impuestos. Y recordó el cuadro enorme del fundador de la ciudad, el bisabuelo del notario. La Biblia es una copia, susurró Mateo. El abuelo la copió para protegerla, pero ¿el original? Una idea loca, una idea imposible. Miró la oficina de Robles al otro lado de la plaza. Un ladrón no destruye la prueba original, pensó. Un ladrón la esconde, la guarda como su propio tesoro. El original, el título primordial, tenía que estar en esa oficina. El tiempo se acababa. En la oficina de lujo del licenciado Robles, la atmósfera era de triunfo. El champán ya estaba enfriándose. Los ejecutivos del conglomerado hotelero, esos hombres de traje caro que vimos en el acto 1, estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. El notario estaba radiante. Su plan, una obra maestra de corrupción que le llevó décadas construir, estaba a punto de coronarse. El perito de la capital le había dado la bendición legal. La Biblia, basura, estaba confiscada. El artesano estaba arruinado. Como ven, señores, decía Robles con su voz aceitosa, los documentos están impecables, la tierra está limpia, la venta de los terrenos comunales es un hecho. Solo necesito su firma aquí. Deslizó el contrato millonario sobre la mesa. Y justo cuando el director general del hotel tomaba la pluma de oro, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Era Mateo Cruz, pero no era el Mateo humillado que salió de allí hacía días. No era el hombre derrotado de la cárcel. Era un hombre diferente. Venía cubierto de polvo de la iglesia, sí, pero sus ojos no tenían miedo. Tenían fuego. Mateo, ¿pero qué insolencia es esta?, gritó Robles poniéndose de pie. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Saquen a este hombre! ¡Está interrumpiendo un acto privado! Un momento, licenciado, dijo Mateo, y su voz, esa voz humilde de artesano, retumbó en la oficina por primera vez. Usted va a vender unas tierras, es verdad, pero se le olvidó enseñarle a sus invitados el verdadero título de propiedad. Los ejecutivos del hotel detuvieron la pluma, miraron a Robles y luego a Mateo. Un escándalo. No les gustaban los escándalos. ¿De qué está hablando Mateo?, dijo Robles forzando una sonrisa. Ya tuvimos esta discusión. El perito fue muy claro. Usted perdió. Ahora, lárguese. El perito vio la copia, dijo Mateo. La copia que mi abuelo guardó en la Biblia. La que usted robó, pero ahora vamos a ver el original. Mateo no caminó hacia Robles. Ignorándolo por completo, caminó hacia la pared principal de la oficina. En esa pared colgaba un cuadro enorme con un marco de oro. Era el retrato del fundador del pueblo, el bisabuelo del licenciado Robles, el hombre que miraba a todos con ojos severos. «Tío, abuelo», dijo Mateo con un sarcasmo helado. «El gran patriarca, el hombre que, según usted, licenciado, donó estas tierras al municipio». «No toque ese cuadro», gritó Robles, y por primera vez su voz tembló, no de rabia, de pánico. «Qué curiosos», dijo Mateo, «que usted, un hombre moderno, cuelgue este cuadro tan viejo con bisagras nuevas».
Y antes de que Robles pudiera reaccionar, Mateo agarró el marco dorado y tiró de él. El cuadro se abrió como una puerta, y detrás, allí estaba, una caja fuerte, un cofre de pared, moderno, digital. Los ejecutivos del hotel se pusieron de pie. Ahora sí, estaban muy interesados. «Está loco», gritaba Robles. «Está destruyendo mi propiedad, seguridad. Lo voy a demandar». «Un momento, Robles», dijo el ejecutivo principal con una voz fría. «Deje que el hombre hable. Si no tiene nada que esconder, ¿por qué un cofre detrás de un cuadro? Es privado. Son mis documentos personales». «Mentira», dijo Mateo. «Son los documentos del pueblo. Son los que usted dijo que se habían quemado en el incendio del Palacio Municipal». «No puedes probarlo», siseó Robles. «No necesito probarlo yo. Necesita probarlo usted. Ábralo, licenciado». Mateo se giró hacia los ejecutivos. Pregúntenle por qué un notario guarda los archivos más viejos del pueblo en su cofre privado y no en el archivo municipal». Los ejecutivos miraron a Robles. El notario estaba atrapado. Sudaba frío. Si no abría, era culpable. Si abría, con manos temblorosas, tecleó la combinación. La puerta del cofre se abrió con un clic suave. Mateo metió la mano. Los ejecutivos esperaban ver fajos de billetes, oro, pero Mateo sacó un libro enorme, antiguo, encuadernado en cuero rojo con el sello del virreinato de la Nueva España. ¿Qué es eso?, dijo el ejecutivo. «Es el libro de registros de la ciudad, el original», dijo Mateo. Lo puso sobre la mesa de caoba, junto al contrato millonario, y lo abrió. «Robles tiene razón en una cosa», dijo Mateo. «Mi Biblia es una copia que mi abuelo hizo con su puño y letra para que la memoria sobreviviera al ladrón». Pasó las páginas antiguas hasta que llegó a la primera. «Pero esta», dijo, y su dedo calloso señaló la primera página. «Esta es la original, el título primordial, idéntico al mapa de mi Biblia, idéntico a los nombres de mi familia. Y miren esto», le gritó al perito que debería haber estado allí. «Miren el sello original del virrey. La verdad absoluta, irrefutable. Y mire aquí», dijo Mateo, señalando la firma, al pie del documento. «Firmado como testigo de honor, Ignacio Robles, el primero, su bisabuelo, el golpe final, su familia», dijo Mateo, y su voz ya no era de rabia, sino de una tristeza profunda. «No ha estado protegiendo esta tierra, licenciado, la ha estado escondiendo. Su bisabuelo sabía que esta tierra era del pueblo, y usted ha pasado su vida tratando de robársela a los nietos de los hombres que él juró proteger». El escándalo fue total. Los ejecutivos del hotel se pusieron de pie de un salto. «Robles», gritó el líder, «nos ha engañado, nos hizo cómplices de un fraude federal. Esto es robo de tierras comunales». «No, yo puedo explicarlo, es un malentendido». «Se acabó, Robles», dijo el ejecutivo. «Retiramos la oferta. Y más le vale que sus abogados sean buenos, porque los nuestros lo van a destrozar. Y llamen a la policía». El licenciado Ignacio Robles, el hombre más poderoso del pueblo, el notario corrupto, se desplomó en su silla, de piel, derrotado, expuesto, arruinado. Damos un salto en el tiempo. 6 meses después, regresamos al pueblo y al taller de Mateo Cruz. Pero el taller ya no es el lugar oscuro y destrozado que vimos. El sol entra a raudales y está lleno de vida. Vemos a Mateo tallando un alebrije, un águila majestuosa. El pueblo, como agradecimiento, había reunido dinero para reconstruir su taller. Pero Mateo lo hizo más grande. Con la indemnización que el pueblo ganó del juicio contra Robles, Mateo fundó la Escuela de Artesanos de San Bartolo. Las tierras comunales fueron devueltas al pueblo. El hotel de lujo se construirá, sí, pero ahora
como socio de la comunidad, pagando rentas justas que van directo a la clínica y a la escuela. Doña Elena, con el brazo ya sano, está sentada en una mecedora en el taller, enseñando a unos niños a leer las historias del pueblo. Y el licenciado Robles, bueno, digamos que el licenciado Robles está aprendiendo un nuevo oficio, en un lugar con muchos muros, donde su traje caro no le sirve de nada. La escena final, querida audiencia, es la que nos cura el alma. En el centro de la nueva escuela de artesanía, sobre un pedestal de madera de copal, hay una urna de cristal, y adentro está la vieja Biblia del abuelo. Mateo se detiene un momento, mira el libro y sonríe. Entendió, por fin, la lección de su abuelo. La verdadera herencia no era la tierra, esa que se puede vender o robar. La verdadera herencia era la justicia, era la memoria, era la prueba de quiénes eran. Y esa, querida audiencia, esa no tiene precio, porque al final, mis queridas amigas y amigos, el mundo moderno, con sus trajes caros y sus leyes tramposas, siempre tratará de humillarnos. Nos dirá que lo nuestro, lo que heredamos, nuestra fe, nuestra historia, es basura. Pero la vida siempre nos enseña que un hombre que no sabe leer, pero que tiene la memoria de su tierra, es más sabio que todos los abogados corruptos del mundo. Y si usted también cree en esto, si desea seguir alimentando el corazón con historias como esta, donde la fe, el honor y la justicia siempre triunfan, le invitamos con todo cariño a suscribirse a nuestro canal. Sería un verdadero honor tenerle con nosotros en la próxima historia.